están, queridas familias agricultoras? Sé que están sufriendo, padeciendo sin saber cómo van a poder enfrentar las inclemencias del cambio climático que viene afectando todo lo que es el manejo de sus cultivos, que ha alterado todo el tema de la floración, que ha alterado el tema de las cosechas. En algunos lugares incluso están afectados por sequías, por inundaciones. Entonces el cambio climático está afectando a todas las familias rurales, a sus agroecosistemas y su producción agrícola principalmente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, querida familia agricultora, que ustedes empiecen a adoptar las prácticas de adaptación frente al cambio climático. Ese es el tema que hoy les voy a compartir. Es muy importante que ustedes empiecen a implementar las prácticas de adaptación frente al cambio climático en sus fincas. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes van a estar preparados para enfrentar los efectos negativos del cambio climático. Entonces, una opción viable para ustedes, familias agricultoras, son las estrategias de adaptación basada en ecosistemas. ¿De qué se trata esta adaptación basada en ecosistemas? Son prácticas en las cuales ustedes van a aprovechar los recursos naturales y los servicios ecosistémicos para que ustedes puedan enfrentar los efectos adversos del cambio climático. ¿Cómo? Entonces, ustedes van a empezar a trabajar para que sus fincas, que son tradicionales, se conviertan en fincas resilientes. ¿Qué son fincas resilientes? Que van a tener la capacidad de soportar cuando el cambio climático pueda incrementarse, Dios quiera que no, pero de alguna manera tienen que estar preparados. Entonces, por eso es muy importante para que ustedes sepan cómo, aplicando unas simples prácticas, que es verdad que se va a necesitar más dedicación por su parte, ustedes van a poder adaptarse frente al cambio climático. Entonces, entre las acciones que ustedes van a poder realizar son diversas. Pero primero es importante saber qué es la adaptación al cambio climático. ¿De qué se trata la adaptación al cambio climático? ¿Qué significa adaptarse? Cuando ustedes se cambian de ciudad, por ejemplo, de una zona calurosa a una zona fría, dice, ya me estoy adaptando al clima. ¿Qué significa? Que mi cuerpo ya se empieza a preparar, ya empieza a soportar un poco más el frío, ¿no? Entonces eso es me adapto. Entonces, de esa misma manera, nuestros sistemas agrícolas, sus plantaciones, van a tener que adaptarse a esta nueva variabilidad climática que se viene experimentando. Sin embargo, para que esta adaptabilidad al cambio climático funcione, no solamente hay que trabajar la parte técnica, sino también la parte social, porque ustedes, familias agricultoras, son las que manejan sus plantaciones. Entonces, una parte es que se tiene que trabajar las medidas de adaptación social. ¿Qué significa? Llamado a las instituciones públicas y privadas que se dedican a brindar asistencia técnica, capacitación y extensión rural y agraria a las familias. Es importante que dentro de los paquetes del manejo productivo del cultivo se incorpore las medidas de adaptación social. ¿Qué significa? Significa trabajar con cada una de las familias agricultoras educación ambiental, sensibilización frente al cambio climático, cómo implementar los planes de manejo productivo, pero de acuerdo
al cambio climático. También se tiene que trabajar desde los gobiernos, empezar a trabajar el seguro frente al cambio climático por si puedan perder todas sus plantaciones. Entonces, de esa manera se va a ayudar a que tanto desde el punto de vista económico, social y productivo se vaya preparando al ecosistema para enfrentar el cambio climático. Un llamado también a las instituciones dedicadas a la investigación, por ejemplo, como los Institutos Nacionales de Investigación Agraria. Es importante que investiguen cuáles son esas variedades resistentes y tolerantes a los cambios climáticos que estamos experimentando. ¿Cuáles son esas variedades que son resistentes a la aparición de nuevas plagas, de nuevas enfermedades? ¿Cuáles son esas variedades de las plantaciones que pueden soportar los eventos extremos o los cambios bruscos de temperatura que últimamente vienen presentándose de manera más frecuente? También es importante que se diseñen proyectos de inversión pública que están relacionados con la infraestructura que pueda asegurar el servicio hídrico para las plantaciones, como por ejemplo los canales de riego, los reservorios, cosechas de agua en la parte alta, la utilización de sistemas de riego tecnificado, presurizado. Entonces, todas estas acciones que les estoy mencionando está referido a cómo vamos trabajando la adaptación basada en ecosistemas. También es importante analizar toda la parte costo económico, cuánto cuesta realizar estas inversiones de convertir la finca tradicional en una finca resiliente. A los formuladores de proyectos, tantos públicos y privados, por favor, ya no estamos trabajando con fincas tradicionales, ya no estamos trabajando con manejo del cultivo de la forma tradicional como se hacía hace 10, 20 años. Ya no. El cambio climático nos ha alterado todo. Entonces, cuando realicen sus costos de inversión, es importante que tengan en cuenta cómo se va a realizar esta transformación de la finca tradicional a la finca resiliente. También es importante que se trabajen las prácticas de conservación, restauración y manejo sostenible de los ecosistemas. Todo eso es la adaptación basada en ecosistemas, cuando se tiene en cuenta de que es importante que se tiene que trabajar todas las actividades de conservación, de restauración y manejo sostenible, y muy importante, centrado en la persona, porque son los agricultores, las familias agricultoras, aquellas que tienen que adaptarse a implementar estas nuevas prácticas de acuerdo al cambio climático. Entre las prácticas que pueden fomentar las familias agricultoras, las prácticas de la adaptación basada en ecosistemas, tenemos, por ejemplo, en una finca individual, trabajar el manejo de las sombras. Recuerden, incluir árboles dentro de sus fincas. Yo cuando he visitado los cacaotales, los cafetales, son monocultivos, no tienen ni un árbol. Entonces, por favor, este es un llamado. Empiecen a colocar árboles en los linderos, por ejemplo. Pueden empezar así, ¿no? A sembrar sus pequeños árboles en los linderos y también en algunas calles de sus cultivos. Igual también los que tienen los aguacates. Igual también los que tienen arroz. No solamente dedíquense en el arroz o en el maíz. Utilicen los linderos de las fincas para que empiecen a sembrar sus árboles dispersos. También es importante
trabajar lo que son las cortinas rompevientos. Eso también lo pueden ir implementando, apoyándose con otros cultivos. También es importante seguir cultivando árboles en las partes altas de las cuencas, porque eso va a ayudar a la cosecha de agua. Entre otras prácticas que también pueden ir trabajando que es necesario es la no tala y no quema de los bosques, por favor. O cuando van a volver a cultivar otro cultivo, van a cambiar la campaña, evitar la tala y la quema de los residuos de la cosecha. No hagan eso porque cuando realizan esta práctica lo que hacen es empobrecer el suelo. Entonces la idea es más bien incorporar esto dentro del suelo de tal manera que se descomponga junto con el suelo y se va generando nueva materia orgánica. También aquellos agricultores que usan mucho la motoguadaña o la chaleadora o herbicidas para limpiar el terreno de la mala hierba. No, ahí la solución es que ustedes empiecen a implementar coberturas del suelo naturales, el llamado mulch, ¿no? Que proviene de la biomasa de los árboles, de los arbustos, de las malezas o residuos de cultivos. Pueden trabajar el mulch, que son de las hojas que caen de los árboles, pero también coberturas vivas, naturales. Entonces, de tal manera que mantenemos al suelo vivo. También es importante el manejo y el uso eficiente de los fertilizantes. Es muy importante que le pidan a su técnico que les enseñe a elaborar sus fertilizantes, sus compost, con todos los residuos que queda de su finca, de tal manera que también se aplique economía circular. Todos los residuos de la finca ingresan a la compostera, se transforma y se va a generar un nuevo abono orgánico que nuevamente ingresa a la finca. Entonces, de esta manera, cuando ustedes empiecen a hacer estas pequeñas prácticas que les he mencionado, aunque si bien es cierto son laboriosas, ustedes van a ir trabajando este cambio de su finca tradicional a una finca resiliente, ¿no? Entonces, esto es muy importante, por favor, queridas familias agricultoras, de que ustedes se preparen para enfrentar el cambio climático. Recuerden también instalar sus barreras vivas, sus barreras muertas, sobre todo aquellos que están en zonas andinas, ¿no? En donde la pendiente es muy elevada. Entonces, de esa manera vamos a evitar la erosión de los suelos. Porque imagínense, si no se coloca dentro de las fincas lo que son las barreras vivas y las barreras muertas, cuando llueve el suelo va a ser lavado, va a ser erosionado, entonces va a ser perjudicado. Lo que queremos es tener un suelo vivo, un suelo bien nutrido, porque recuerden que a través del suelo sus plantaciones se alimentan. También es importante tener presente, entonces, cada momento estas prácticas de adaptación basada en ecosistemas que nos van a ayudar a recuperar la biodiversidad, les van a ayudar a ustedes a convertir sus fincas tradicionales en fincas resilientes y de esa manera las plantaciones junto con ustedes, familias agricultoras, van a estar adaptándose al cambio climático. Recuerden, es importante aplicar las prácticas de conservación, de restauración y manejo sostenible. Y estos conocimientos los tiene que manejar actualmente las personas dedicadas a la extensión rural y agraria. Ustedes ahora se lo van a exigir a su técnico que, por favor, técnico, ayúdame a convertir mi finca tradicional en una finca resiliente, porque no quiero que cuando venga el cambio climático me afecte, me perjudique, porque yo quiero seguir cosechando bastante. Así tienen que decirle ustedes, agricultores,
a sus técnicos. Entonces, de esa manera va a permitir que ustedes estén preparados frente a las inclemencias del clima, que puede ser una sequía, una inundación o la aparición de nuevas plagas y enfermedades. Y también un llamado a los institutos nacionales de investigación a ir generando y descubriendo nuevas variedades de plantas que sean resistentes a las altas temperaturas, a las sequías, que sean resistentes a todas estas características climáticas que pueden venir.